Pedro Sánchez se dispone a nombrar gobernador del Banco de España al ministro José Luis Escrivá, a pesar de que la ley establece que se trata de una institución que debe actuar con autonomía frente al gobierno. Moncloa mantiene su línea de ocupar las instituciones del Estado y las empresas públicas con miembros del gobierno o dirigentes del PSOE. El Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Supremo serán presididos por la juez progresista Isabel Perelló. Será la primera mujer en ocupar ese puesto. El magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, exministro de Pedro Sánchez, se abstendrá en la decisión sobre la amnistía, aunque eso no evitará que se mantenga la mayoría cercana a las tesis del gobierno. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias, Rusia provoca una masacre al bombardear un instituto militar ucraniano situado cerca de un hospital. Han muerto más de 50 personas y hay al menos 200 heridos. El ataque se produce cuando Ucrania mantiene su ofensiva en territorio ruso y cuando Vladimir Putin ha viajado a Mongolia, donde debería haber sido detenido por orden del Tribunal Penal Internacional, pero eso no ha ocurrido. La ley dicta que el Banco de España es una institución que debe actuar con autonomía frente al gobierno. Y la tradición dicta que para cumplir ese objetivo, el gobierno de turno y la oposición de turno deben pactar el nombre del gobernador del Banco de España. Así ha sido muchas veces, aunque no siempre. En consecuencia, el Banco de España ha tenido momentos de mayor y de menor autonomía con respecto al gobierno. Desde los años 80 hasta nuestros días, solo un gobernador había sido previamente alto cargo del gobierno, secretario de Estado en ese caso. Lo nombró el presidente Zapatero. Y si todo es como parece a esta hora, mañana se anunciará oficialmente que por primera vez en nuestra historia democrática un presidente nombra a uno de sus ministros como gobernador del Banco de España. Se trata del ministro José Luis Escrivá. El anuncio lo hará mañana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que comparecerá a petición propia en el Congreso como es preceptivo. Escrivá fue presidente de la AIREF en tiempos del PP y ha sido y es ministro de Pedro Sánchez. El nombre de Escrivá siempre ha sido la primera opción de Moncloa. Aún así, esta mañana se le ha preguntado a la portavoz del Gobierno y no ha querido confirmarlo, aunque tampoco lo ha desmentido. Sin duda ninguna, responderán, como no puede ser de otra manera, a un perfil de absoluta solvencia. Lógicamente, estando siempre a la altura, tanto en términos de compromiso y de competencia, como siempre ha sido. La formación y el currículum profesional otorgan a José Luis Escrivá todas las características necesarias para ser gobernador del Banco de España. Tiene los conocimientos y tiene la experiencia. El problema es político. El PP acusa al gobierno de colonizar las instituciones. No se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde. El gobierno vuelve a las andadas. El gobierno vuelve a intentar controlar e invadir una institución como la del Banco de España. No existe ninguna normativa que prohíba a un ministro ser gobernador del Banco de España. La ley establece que será nombrado a propuesta del presidente del Gobierno entre quienes tengan reconocida competencia en asuntos monetarios. Y José Luis Escrivá cumple ese requisito sobradamente. Pero la ley también ordena que el Banco de España no esté sometido a instrucciones del Gobierno o del Ministerio de Economía. Y por tanto, debe ser una institución con autonomía frente al Palacio de la Moncloa. La duda es si un ministro es el candidato más adecuado para dar imagen de autonomía frente al poder político. Elena Salamanca, ¿cómo lo justifican en Moncloa? Pues esta mañana la portavoz del Gobierno no lo ha querido confirmar y no se emplazaba a esa comparecencia que mañana tiene en el Congreso el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para conocer de manera oficial el nombre. Pero sí decía la ministra Pilar Alegría que será un perfil de absoluta solvencia y que va a estar totalmente solvente para ese cargo. Por su parte, la oposición dice que si finalmente se confirma el nombre del ministro Escrivá es un nuevo asalto a las instituciones de Pedro Sánchez y que se va a dañar también la imagen del Banco de España. Su nombre suena desde hace tiempo como futuro gobernador del Banco de España, tanto como él lo ha evitado. Se oyen tantas cosas, no sé cuántos nombres he oído. Y aunque el gobierno se niega a desvelarlo, mañana mismo sus propios socios, la otra parte del gobierno, lo da por hecho. Parece que flota en el aire. Desde Sumar reconocen su experiencia, sobradamente capacitado, lo que no quita que ya le vean un gran pero. También son importantes las formas.
Reproche velado al gobierno. Por ley es el presidente quien decide quién ocupará este cargo y la propuesta de Escrivá es para el PP lamentable. El Banco de España necesita al frente a una persona independiente. Escrivá no lo es, no lo puede ser y no lo va a ser nunca. Con ellos llevan meses negociando, en esto también sin acuerdo. Voluntad inequívoca de colonizar todas las instituciones. Son ellos los que eligen a dedo y dentro de sus filas a quien les da la gana para todos los puestos. Hasta ahora lo habitual era que el gobierno nombrara al gobernador, el principal partido de la oposición al subgobernador, posibilidad a la que los populares ya renuncian tras este nuevo desencuentro. Sí, como parece, se confirma el nombramiento de Escrivá al frente del Banco de España. No será la primera vez que un ministro o un alto cargo del PSOE es nombrado para cargos importantes en instituciones del Estado que deben ser autónomas frente al Gobierno, lo que pone en cuestión su necesaria apariencia de imparcialidad. Aunque solo sea eso, apariencia. Otro ejemplo es el de Juan Carlos Campo, que es ahora magistrado del Tribunal Constitucional y que antes fue ministro de Justicia de Pedro Sánchez. Hoy Campo ha decidido abstenerse en la cuestión, inhibirse, para ser más correctos, en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo en relación a la ley de amnistía. Campo era ministro cuando el Gobierno indultó a los líderes del proceso independentista y en el informe que él mismo firmó decía textualmente que la amnistía es claramente inconstitucional. Por tanto, habría sido sorprendente que Campo hubiera aprobado la constitucionalidad de la amnistía después de haber puesto por escrito que es inconstitucional. Y para no tener que hacerlo, ha decidido apartarse de este asunto concreto que hace algún tiempo tenía así de claro. Escuchen lo que dijo en La Sexta cuando era ministro y le preguntaron si la amnistía cabe en la Constitución. La amnistía no cabe porque además... Esto es otra cuestión que es muy técnica, pero es muy reveladora. La amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido, aquí hay perdón. Eso es lo que opinaba el ministro de Justicia de Pedro Sánchez y lo que opinaba el propio Pedro Sánchez antes de opinar lo contrario. Sin Juan Carlos Campo, la mayoría progresista del Tribunal Constitucional será de 6 frente a 5, pero eso no cambiaría un resultado eventualmente favorable a la constitucionalidad de la amnistía, salvo que algún magistrado progresista cambiara de bando, algo altamente improbable. Esther Vaquero. Así es, está ajustado y podría cambiar. Veremos qué ocurre en el futuro. El Partido Popular, en todo caso, va a plantear más recusaciones a magistrados del Constitucional, aunque podrían no llegar a tiempo. La ley de amnistía va a ser uno de los primeros grandes asuntos que tiene que abordar el Tribunal de Garantías después de las vacaciones. Pedro Callejas. Sí, Esther, de hecho ya tenemos fecha. La ley de amnistía va a llegar al Pleno del Constitucional el próximo 10 de septiembre, es decir, dentro de justo una semana. Primero van a deliberar sobre esa petición de abstención del exministro Juan Carlos Campo sobre este asunto y a continuación votarán si se admite a trámite o no esa cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo sobre esa ley de amnistía. Veremos entonces si se mantiene la política de bloques ideológicos o si hay sorpresas. La magistrada Isabel Perelló, del bloque progresista, será la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Es la primera vez en la historia que una mujer se pone al frente del Poder Judicial. Su nombre ha salido adelante con los votos a favor de los 16 de los 20 vocales que componen el órgano de gobierno de los jueces y mañana toma posesión. El Tribunal Supremo ha confirmado hoy definitivamente el archivo de la causa abierta por terrorismo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el diputado de Esquerra Rubén Wagensberg por el caso Tsunami Democratic. La magistrada Susana Polo desestima los recursos después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional invalidase las diligencias al haber sido prorrogadas fuera de plazo. Feijóo se comprometió ayer con Carlos Alsina a derogar el concierto catalán si llega a la Moncloa y Salvador Illa le respondió que el nuevo sistema ha venido para quedarse. La financiación autonómica mantiene a gobierno y oposición en una batalla abierta. Nadie da detalles de este acuerdo. Los socialistas hablan de un nuevo modelo económico y singular para Cataluña y nada más que eso, ni nada menos. Paula Silvestre.
Así es, desde el PSC no dan más detalles, solo aseguran que cumplirán su pacto con Esquerra pese al rechazo de la oposición y pese al rechazo también de algunos presidentes autonómicos socialistas como el de Aragón. Veremos si mañana la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, revela algún detalle nuevo en su comparecencia en el Senado, donde hablará precisamente de esa financiación para Cataluña, o bien si vuelve a negar que se trata de un concierto como ya hizo hace unas semanas. Cumplirán su palabra. El acuerdo se va a cumplir. Aunque la incógnita sigue siendo cómo lo harán. Empezaremos un trabajo discreto, silencioso. La portavoz de los socialistas equiparaba ayer Cataluña a estas provincias. Teruel, Cuenca y Soria. Unas palabras que han provocado la reacción de los territorios. Lo quiere confundir, que es algo absolutamente ridículo y es hasta insultante para los ciudadanos sorianos. En el PP critican el pacto con Esquerra. De lo que todos conocíamos como café para todos, Pedro Sánchez lo que quiere es migajas para los que no me votan. Porque advierten que será perjudicial para el resto de comunidades. Nos costaría a los españoles alrededor de 13.000 millones de euros cada año. El PSC lo niega. No es en contra de nadie ni de ningún territorio. Y el Gobierno carga contra el PP por no tener, dicen, una postura unitaria. El señor Juanma Moreno pidiendo la quita. Por otro lado, el presidente de Valencia pidiendo mayor financiación. Foment coincide en que el actual modelo de financiación parece agotado y ven necesario encarar la reforma. Moncloa y sus alrededores tienen serios problemas en las últimas semanas para imponer su relato a favor del concierto catalán, al que se niegan a calificar como tal, como concierto catalán. Prefieren decir que es una financiación singular. Y el último hallazgo ha consistido en comparar las singularidades de Cataluña con las de Teruel, Soria y Cuenca. Tal cual. Lo ha hecho la portavoz del PSOE y lo ha reafirmado la portavoz del Gobierno. Yo quiero recordar que la primera, ya no financiación, fiscalidad diferencial y singular que hay en este país, la tienen Teruel, Cuenca y Soria, y nadie puso el grito en el cielo, ¿no? Y quiero recordar también que una de las primeras singularidades fiscales que se reconocieron fueron concretamente las ayudas que se trasladaron a las provincias de Cuenca, Teruel y Guadalajara, si no me falla la memoria. Soria, perdón. Soria era. Esta identidad de discursos es fruto del intenso trabajo de los fontaneros de Moncloa para que todos los dirigentes socialistas se mantengan firmes en el argumentario oficial que se distribuye cada mañana desde los despachos cercanos al presidente del Gobierno. Pero algo no ha debido funcionar bien hoy, porque el otro portavoz oficial, el del Congreso, o no ha recibido el argumentario o no lo ha leído antes de comparecer ante los periodistas y ha dicho justo lo contrario. Te decía que no es comparable porque estamos hablando de financiación autonómica y tú me estás hablando de unas provincias como Cuenca, como Teruel, que no tiene nada que ver. Bueno, pues no es comparable. Estamos hablando de financiación autonómica. El presidente canario mantiene su batalla contra el Gobierno central por la llegada de migrantes. Ha pedido a los servicios jurídicos que analicen la situación de los menores no acompañados que llegan a las islas y carga de nuevo contra Moncloa por su falta de reacción. La ausencia del Estado en una crisis y un drama humanitario en la que no está y en la que no tenemos respuesta y desde luego en la que la situación que llevamos advirtiendo casi un año que iba a llegar, ha llegado, ¿no? El Gobierno de Canarias asegura que los menores cuando llegan son competencia del Estado y el Gobierno central asegura que esa competencia es de las comunidades autónomas. La disputa política ha ido escalando en las últimas horas. Lucía Mora. Así es, desde el Gobierno central y desde el PP confirman que durante el mes de agosto han mantenido reuniones también con el Gobierno canario sin lograr avances en materia de migración. Mientras tanto, aquí en Canarias, el presidente del Ejecutivo Autonómico, Fernando Clavijo, insiste en que las ONG no acogerán a menores migrantes sin consentimiento de la Consejería y apela a la responsabilidad del Gobierno estatal para que cumpla con el protocolo y sean competencia de ellos los menores que lleguen a las costas canarias. Desde Canarias presionan al Gobierno, dicen que ya no pueden dar una asistencia digna y segura a los menores. Los menores los trae el Estado a Canarias. ¿Quién tiene la guarda y custodia de ese menor? Es el Estado, luego será el Estado que tenga que responder. Y piden que se sienten de nuevo con la oposición a negociar la reforma de la ley de extranjería. Fue el Partido Popular, socio de gobierno del señor Clavijo, quien votó en contra. Y el que no plantea un proyecto
razonable y sensato es el Gobierno de España. Mientras la presión migratoria continúa, gobierno y oposición se culpan unos a otros. Feijóo no sabe nada, no sabe nada de nada. Exigimos al Gobierno de España una política migratoria seria. Que lo que había que hacer era cortar el paso a la inmigración ilegal. Pero los expertos advierten que el único plan es que se aplique la Convención de los Derechos del Niño. El Gobierno del Estado asuma la necesidad de llevarse a estos niños a otros territorios, sea con recursos autonómicos o con recursos propios del Estado, donde se les pueda garantizar su bienestar y desarrollo en nuestro país. Sobre la crisis migratoria tenemos hoy una interesante declaración. Es del secretario general del sindicato socialista UGT, Pepe Álvarez, que ha comentado la propuesta de Pedro Sánchez de contratar a 250.000 inmigrantes en origen. Este líder sindical se ha aventurado a apartarse del discurso considerado correcto por la mayoría gobernante. Pepe Álvarez dice que antes de ocupar a más inmigrantes hay que ocupar a los españoles que están en paro y a los inmigrantes que ya están en España. Lo dice un líder sindical de izquierdas. A mí me parece que ir a buscar personas que en este momento pueden tener o no una expectativa de trabajar en nuestro país, cuando en realidad tenemos 2.700.000 personas en el desempleo, que no se las está formando, que no se está trabajando con ellas para que puedan ocupar uno de esos magníficos puestos de trabajo que dicen las empresas que existen, que luego no aparecen nunca o casi nunca, y teniendo como tenemos en torno a 500.000 personas, quizá más, que no tienen papeles en nuestro país, porque tenemos que ir a remover a otro lugar personas que igual no tienen ningún interés en venir a España a trabajar. Me parece que lo razonable es trabajar con la gente que está aquí. Esa visión humanista tiene mucho que ver con la gente que ya tenemos en el país en desempleo. Tragedia en el Canal de la Mancha. 13 migrantes han muerto tratando de llegar a Reino Unido en una barcaza. Otras 50 personas han sido rescatadas por los guardacostas franceses en el peor naufragio en lo que va de año en esa zona. Aquí en España, hoy hemos conocido los datos de paro de agosto, un mes tradicionalmente malo para el empleo. Se han registrado 22.000 parados más, la mayoría en el sector de servicios, que tira fuerte del desempleo y nos deja una cifra total de 2.500.000 parados. Además, si nos fijamos en la afiliación a la Seguridad Social, se han destruido casi 200.000 puestos de trabajo. Estamos ante el peor agosto desde el año 2019. Nunca en 5 años se había destruido tanto empleo un mes de agosto. El Gobierno le resta importancia. Un componente estacional. El efecto calendario son meses que arrojan determinados datos ciertamente distorsionados. Pero hay economistas que consideran que se trata de un frenazo en la creación de empleo. Es una desaceleración de la creación de empleo, que normalmente se destruye empleo en el mes de agosto, pero se ha destruido más empleo que otros meses del mismo año, ¿no? En años anteriores, y por tanto estamos hablando de un enfriamiento del mercado laboral. El fin de la temporada turística ha afectado a esta dinámica. El sector servicios es claramente el que tira del aumento del paro. Ante el riesgo de escasear mano de obra, prefieren contratar en la primavera. El empresario que a lo mejor alargaba los contratos se lo piense mucho. También influye la caída del empleo en el campo. Por primera vez en 20 años estamos por debajo del 1 millón de ocupados. La mecanización del campo. Aunque organizaciones agrarias puntualizan. Sobre todo la falta de relevo generacional, ¿no? Un mes de agosto que cierra con casi 200.000 empleos menos, aunque el número de afiliados sigue por encima de los 21 millones. Vladimir Putin vuelve a desafiar a la comunidad internacional, alfombra roja para el presidente ruso en su visita a Mongolia, país que está haciendo oídos sordos a la orden de detención de la Corte Penal Internacional de La Haya que pesa sobre Vladimir Putin. El Tribunal Penal Internacional acusa a Putin de crímenes de guerra en Ucrania y pide a Mongolia que acate la orden de arresto. Su negativa podría costarle a ese país ser expulsado de un tribunal al que pertenece desde hace más de 20 años. Vamos a Bruselas, Guillermo Pascual. Bueno, Vicente, la propia Ucrania está pidiendo que se castigue a Mongolia por no haber detenido a Vladimir Putin, a pesar de que este país, como es un Estado miembro del tribunal, estaba obligado a detenerle en cuanto pisara su territorio. El presidente ruso, evidentemente, lo tenía todo medido, sabe que la dependencia económica y energética que Mongolia tiene, tanto de China como de Rusia, es total y esto pues no lo iban a poner en riesgo. Estamos ante una provocación más de Putin, mientras hoy se repiten y continúan los salvajes bombardeos en Ucrania.
no han tenido tiempo de llegar a un refugio. Pocos segundos después de sonar las alarmas antiaéreas, 2 misiles impactan aquí. Es un centro de entrenamiento militar. También cae sobre un hospital de la localidad ucraniana de Poltava. Es el golpe ruso más mortífero de este año y también uno de los peores desde el comienzo de la guerra, hace más de 900 días. Había gente bajo los escombros. Muchos se salvaron. Lamentablemente, muchos murieron. Los misiles han destruido parcialmente el edificio del Instituto de Comunicaciones, donde durante meses decenas de oficiales han sido entrenados en guerra electrónica. Un día más, Zelensky pide ayuda urgente a Occidente. Instamos a todos los que tienen el poder en el mundo a detener este terrorismo. Se necesitan sistemas de defensa aérea y misiles en Ucrania, no en un almacén en algún lugar. Centros comerciales, orfanatos, hoteles. Los ataques rusos contra ciudades alejadas del frente se han incrementado un 30%. Y ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Como ven, en la Venezuela chavista, la Navidad no empieza cuando empieza la Navidad, sino cuando Nicolás Maduro dice que empieza la Navidad. De manera que mientras el país sigue sumergido en una grave crisis política y social, Maduro estará 3 meses celebrando las fiestas navideñas, desde el 1 de octubre hasta principios del año que viene. Y hay orden de detención para el líder opositor. Desde hoy es el hombre más buscado de Venezuela. ¡Eres un cobarde! Edmundo González, en paradero desconocido desde hace un mes, ha sido acusado por la Fiscalía de usurpación de funciones y conspiración, entre otros delitos. Ahora la Fiscalía lo cita 3 veces y él dice que no va. Él pretende estar por encima de las leyes. María Corina Machado, líder de la oposición, también en paradero desconocido, ha asegurado en redes que las amenazas les unen. La orden de detención se pone en marcha en medio de la investigación por haber publicado las actas de votación del pasado 28 de julio. Nuestra lucha continúa. Unos datos que han servido a Edmundo para asegurar que Nicolás Maduro cometió fraude al proclamarse ganador de las elecciones sin tener los votos. Recuentos de los que fue testigo Andrés. Interventor de una mesa electoral, tuvo que huir de Venezuela después de publicar este vídeo. Que tu detención es inminente y te van a llevar al helicoide. Ir al helicoide es ir a ser torturado. La Organización de Estados Americanos ha firmado un comunicado conjunto condenando esta petición de detención. España y la Unión Europea también rechazan la orden de arresto. Are you ready to let Kamala Harris, our next president of the United States of America? Joe Biden muestra su apoyo a Kamala Harris en su primer acto de campaña conjunto y no es casualidad. El presidente ha arropado a la candidata demócrata en un estado, Pensilvania, en el que Biden pasó su infancia y en el que aún cuenta con apoyos decisivos. El equipo de Kamala Harris planea utilizar estratégicamente al presidente Biden solo en los estados clave, en aquellos en los que se juega la victoria real en las próximas elecciones presidenciales. Biden puede ser un activo para su campaña, pero también puede ser un riesgo. Nueva York, José Ángel Abad. Porque es, Vicente, uno de los mayores dilemas de la campaña de Kamala Harris. ¿Qué hacer con Joe Biden? No contar con él en absoluto le ayudaría en su mensaje de abrir una nueva etapa, pero es sin duda arriesgado e imposible no contar con una administración de la que ella sigue siendo vicepresidenta, y de ahí que tan solo le llame allá donde a Biden le queda algo de tirón y es crucial, como el estado de Pensilvania, donde si Trump gana es muy probable que vuelva a ser presidente, y por ahora lo que hay es un empate técnico. En Israel, miles de personas han exigido un acuerdo al gobierno para liberar a los 101 rehenes que todavía siguen en manos de Hamás. Al menos 70 de ellos continúan vivos. Netanyahu insiste en su dura ofensiva sobre Gaza. Ha pedido perdón a las familias de los últimos 6 rehenes ejecutados por no haberlos podido salvar. Es el momento en el que un rayo cae muy cerca de una regata de la Copa América de vela que se celebra en Barcelona. Todo ha quedado en un susto, pero la tormenta ha obligado a interrumpir la competición. Las precipitaciones han vuelto a ser intensas en buena parte de la costa mediterránea y en Baleares. En Mallorca la lluvia ha dejado entre 40 y 90 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Jaime Mora.
Sí, lluvias muy intensas que además han caído en poco tiempo y que han llegado acompañadas de fuertes rachas de viento, lo cual ha provocado la caída de ramas y de árboles, por ejemplo, en esta localidad, en Sonferrer, en Calviá. Afectación también en los aeropuertos, especialmente en el de Son Sant Joan, con retrasos generalizados en salidas y llegadas durante toda la tarde. Pero atención, porque lo peor todavía está por llegar. Mañana a las 8, la Agencia Estatal de Meteorología activa la alerta naranja por fuertes tormentas en Mallorca, que llegarán además acompañadas de fuertes vientos y también de granizo. Las fuertes rachas de viento, Pegado un aire pero fuerte, y los tornados que se dibujan en el cielo presagiaban una tarde complicada en Baleares. una lluvia torrencial en cuestión de minutos. Complicado como conducir a través de las carreteras de Mallorca, donde apenas había visibilidad. Ha llovido un poco por aquí. Por algunas era casi imposible circular. Hasta 90 litros por metro cuadrado descargados en sitios como este, en el puerto de Valdemosa, que ha teñido el agua del mar. Lo que ha caído es brutal. En Valencia ha inundado campos y huertos, aunque aquí más que agua lo que ha caído ha sido granizo. En la Val d'Abaida, verdaderas piedras. Un granizo que también ha caído en Albacete. Y aunque no lo parezca, ahí debajo está la Nacional 122 entre Valladolid y Burgos, que ha tenido que ser cortada por el torrente en el que se había convertido la carretera. Mira, mira, mira. Y así, avanzando poco a poco, es como se ve el paso de la Dana desde fuera, imágenes casi hipnóticas de una impresionante cortina de agua descargando toda la fuerza de la naturaleza. Así ha tenido que ser rescatada una mujer en La Línea, en Cádiz. Estaba siendo agredida en su domicilio por su expareja. El hombre la encerró en una habitación parapetada por una mesa y unos colchones. La rápida actuación de los agentes consiguió salvar la vida de esa mujer. Fueron avisados por un repartidor de comida que al realizar un servicio en la casa escuchó los gritos y vio sangre en las paredes. Pepe Garrido. La policía, alertada por la llamada del repartidor, decidió comprobar cuál era la situación dentro del domicilio, pero no encontró respuesta en el interior. A su vez, varios vecinos dijeron que desde el exterior había en un balcón una mujer con aparentes restos de sangre pidiendo auxilio. Fue entonces cuando la policía valoró el riesgo y la gravedad del asunto y junto con los bomberos derribaron la puerta del domicilio, rescataron a la víctima y detuvieron al agresor. La policía había recibido el aviso de un repartidor de comida. Se estaba escuchando fuerte grito, golpe, en el piso donde iba a hacer la entrega. ¡Abre la puerta! Los agentes llaman, nadie contesta, preguntan a los vecinos. La víctima sale por uno de los balcones y empieza a pedir auxilio y nos refieren que tiene la cara totalmente ensangrentada. Deciden entrar. ¡Policía Nacional! Encuentran en una habitación una mujer húngara, 32 años, encerrada y con claros signos de violencia. ¡Dale, víctima! Cuidado. Encontramos una escena pues un poco espeluznante, la verdad, porque había un poco de sangre. Las manos en la nuca, ¿vale? ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Que no te muevas, carajo! A el inglés de 40 años y sin antecedentes se le detiene, ya está en prisión. ¡Grilletes! ¡Grillos! ¡Grillos! Eran pareja y llevaban un mes separados en la casa. Se ha encontrado un martillo que podría tener relación con los hechos. Ella ha sido atendida en un hospital con claros signos de violencia y ya está dada de alta. Hay un nuevo caso de violencia de género. Un hombre mata a su pareja en Castellón y se entrega a la policía en Barcelona. El detenido acumula 3 sentencias por delitos de amenazas, malos tratos y quebrantamiento. Por esta última ya había cumplido una condena de 8 meses de prisión hace 2 años. Contra el maltrato. Tolerancia cero. En Madrid, una mujer ha fallecido en el hospital tras ser atropellada por su pareja. Varios testigos les vieron discutir antes de que él la arrollase y se diera la fuga. Más tarde regresó y se entregó a la policía. En Alfajara del Patriarca, en Valencia, un concejal del PP ha sido detenido. Le acusan de quemar el coche del actual novio de su expareja. El juez le ha impuesto una orden de alejamiento y le prohíbe comunicarse con la víctima. El jugador del Valencia, Rafa Mir, está detenido y acusado de agredir sexualmente a 2 chicas de 21 y 25 años. Los hechos ocurrieron, según la denuncia, este sábado por la noche en casa del futbolista y en ellos participó otro hombre, amigo de Mir y también detenido.
Velocidad y agilidad es nuestro segundo nombre. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche, Antena 3 estrena López y Leal contra el Canal, un programa presentado por Eva González que estará lleno de pruebas y retos espectaculares en el que veremos a Iñaki López y a Roberto Leal en un registro diferente. Si al hormiguero, Rafa Nadal. Y el hormiguero con Rafa Nadal como invitado arrasa en su regreso, consigue el mejor estreno histórico del programa con un 21% de audiencia y casi 2.400.000 espectadores. Y esta noche el invitado del hormiguero será Leo Harlem.